La lección de hoy la he titulado Jesús no tuvo mujeres apóstoles. ¿Por qué? Y esa pregunta la responderemos al final de esta impartición. En la lección anterior comenzamos a considerar 8 maneras en cómo Jesús empoderó a la mujer. En la primera lección o en la primera parte ya hemos considerado 4 de esas 4 maneras en que Jesús o cómo Jesús empoderó a la mujer, y vimos por allí que Jesús recibió a las mujeres. Segundo, Jesús habló con las mujeres. Tercero, Jesús defendió a las mujeres. Y cuarto, Jesús se opuso al abandono de la esposa. Hoy continuamos con la número 5, que es que Jesús se opuso a la poligamia o que un hombre tenga más de una esposa. Una de las prácticas que se desprendieron de los hombres que no le daban carta de divorcio a las esposas, a los cuales Jesús confrontó, era la poligamia. La poligamia se practicaba en muchas culturas primitivas y se sigue practicando hoy en día en partes de África, en algunas sociedades musulmanas y en segmentos extremos de la comunidad mormona. La poligamia fue practicada por los judíos europeos hasta alrededor del año 1000 después de Cristo, pero no fue declarada ilegal en Israel hasta el 1977, según la librería virtual judía y el tema, el matrimonio en el judaísmo. Sin embargo, la poligamia sigue siendo practicada hoy en día por los judíos de países islámicos, así como los judíos ortodoxos de Israel. En el tiempo de Jesús, la mayoría de los judíos eran monógamos, eran esposos de una sola mujer. Y el problema con el que Jesús tiene y tuvo que enfrentar fue que por el abuso de las leyes sobre el divorcio, y aquí debo de hacer una nota importante porque si usted no vio la lección anterior, debe de verla para poder entender el contexto de lo que yo estoy hablando aquí. Jesús había tratado este tema del abuso que había de los hombres hacia las mujeres relacionado al tema de la carta que el hombre le daba a la mujer para divorciarse de ella. El problema era que algunos de estos hombres no le daban carta de divorcio a sus mujeres y se volvían a casar. Y así, entonces se convertían en bigamos. Estaban entonces casados al mismo tiempo con 2 mujeres. Y este era uno de los escándalos de la sociedad judía y que Jesús se opuso públicamente. Cuando algunos fariseos cuestionaron a Jesús sobre el tema del divorcio, ¿él qué hizo? Bueno, él les respondió recordándoles el plan original de Dios para la pareja. Y en Marcos capítulo 10, versos 6 al 9, se dice allí, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los 2 serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino 1. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Quiero que notes el énfasis en el número 2. Dice allí, y los 2 serán una sola carne. Un matrimonio tiene 2 personas, no 3, no 4. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué Jesús les está diciendo esto? Y la razón por la cual Él le tiene que decir esto es porque a muchos les gustaba discutir el tema del divorcio, pero algunos de ellos tenían varias esposas. Era como decirle, ¿creen ustedes que ustedes pueden engañar a Dios con su hipocresía y el maltrato de las mujeres? Hoy, en muchos de nuestros países y continentes puede que la poligamia no sea un gran problema. La realidad del asunto es que hay leyes que prohíben muchas de estas prácticas en esta parte del mundo. Pero la realidad también es que mucha de nuestra ignorancia sobre lo que estaba sucediendo y el por qué Jesús dijo ciertas cosas muy puntuales en relación al tema del divorcio, al tema de la mujer, ha causado
que en muchas ocasiones se lleguen a extremos interpretativos que más bien limitan y castran a la mujer de aún poder ocupar y servir en funciones de liderazgo o alcanzar algún tipo de función muy importante en la edificación de la iglesia del Señor. Y a la medida que vayamos pasando por lo que resta de esta serie, vamos a ver esto con mucha más claridad. Así que es importante que entendamos el por qué Jesús dice esto que le dijo a los hombres. No vaya a ser que vayamos a malinterpretar y estemos poniendo cargas adicionales donde Dios nunca tuvo una intención para que fuese así. El sexto o la sexta característica de Jesús al empoderar a la mujer es que Jesús contó historias sobre las mujeres. Y quizás para usted y para mí esto no suene tan impactante, pero por un momento trate de ubicarse en el primer siglo, en un mundo dominado por los varones, en el cual las mujeres eran casi invisibles. Las mujeres eran objetos sin voz en el escenario de la humanidad. Los hombres tenían los roles principales y las mujeres tenían roles secundarios. Sin embargo, Jesús desafió la marginación de las mujeres y ¿qué hizo? Las hizo protagonistas de sus parábolas. En una parábola, Jesús comparó el reino de los cielos con la levadura de una mujer que trabaja en su masa. En otra parábola, compara el regocijo celestial por los pecadores arrepentidos. ¿Y qué hace? Utiliza una parábola de una mujer que encuentra una moneda perdida. En la parábola de las 10 vírgenes, prudentes y necias, las mujeres tienen la mayor parte de ese protagonismo y de las que hablaron. Pero la parábola, yo creo, más notable de Jesús en cuanto a la elevación de las mujeres es la parábola que en Lucas 18, capítulo 18, verso 1 al 8, se describe allí como la parábola de la viuda y del juez injusto. Esta mujer que se presenta en la parábola es una mujer extraordinaria. Por favor, primero consideren que era viuda. No tenía derechos, no tenía poder, pero le puso presión a un juez injusto para que le hiciera justicia. El relato, cuando usted lo lee en el texto, nos dice allí que el juez se molestó por sus frecuentes visitas. Dice que el juez injusto dijo, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La pregunta que tendríamos que hacerle al texto, y es lo que Jesús está arrojándole luz aquí, es ¿cómo puede una débil viuda inquietar a un juez injusto y poderoso que dice el texto que no temía ni a Dios ni a hombre? El cuadro es incomprensible aún dentro de algunas traducciones bíblicas que diluyen lo que allí estaba sucediendo. Por ejemplo, mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional ese texto. Dice, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que sus visitas me haga la vida imposible. Trate de ubicarse en la audiencia como una mujer que está oyendo esa parábola. Ellas conocían la amarga injusticia de vivir en un mundo donde los hombres tenían todo el poder. Sin embargo, esta mujer logró lo inconcebible y por eso las mujeres de las historias de Jesús eran tan inspiradoras, porque Jesús, en vez de reforzar las normas patriarcales que marginaban a la mujer, Jesús contó historia de justicia, de igualdad, en las cuales muchas de las protagonistas eran ¿quién? Mujeres. Él habló de las hijas de Abraham y habló de los hijos de Abraham. Y cuando quiso comunicar cómo él se sentía, cómo él percibía la indiferencia de Jerusalén, ¿sabe lo que hizo? Usó una metáfora y se comparó con una gallina que recoge a sus polluelos. Ningún rabino, mis queridos
hermanos y hermanas, hubiera comparado al Mesías con una gallina. Pero Jesús no era un simple rabino. Él era el hijo de aquel que hizo a hombres y a mujeres a su gloriosa imagen. Jesús empoderó a la mujer contando historias, diciendo parábolas en las cuales las mujeres eran las protagonistas. Otra cosa importante de cómo Él las empoderó es que Jesús discipuló a las mujeres. Una de las formas más revolucionarias en que Jesús empoderó a las mujeres fue aceptándolas como sus discípulas. Él las recibió en su círculo, las formó, algo que hubiera sido impensable para los rabinos y los filósofos. Recuerdan que hablamos un poquito acerca de los conceptos que tenían Platón, Sócrates, Pilato acerca de las mujeres. Esto también se había filtrado al judío, al rabino, intérprete de las escrituras, y todo eso fue influenciando el prejuicio y la visión que tenían los hombres acerca de las mujeres. Tampoco podemos olvidar que el concepto de ese tiempo en cuanto a las mujeres era que eran mentalmente deficientes. Ellas podían aprender a cocinar y a hilar lana, pero ese era el límite de sus habilidades. En otras palabras, de acuerdo a ellos, no servían para nada más. Y una de las escenas más impresionantes que vemos en los evangelios relacionadas a este tema de Jesús y las mujeres, la encontramos en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. En su Biblia se identifica como la visita de Jesús a Marta y María. Y en la historia se relata que Jesús, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Marta, dice el relato, tenía una hermana que se llamaba María, y lo que hizo María debe de haberle despertado el fariseo que tenían todos los que estaban allí presentes, a todos los hombres, por supuesto, que estaban allí presentes. Pero mire cómo dice el texto. Dice que cuando ella entró, María entró, dice, se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Cualquier otro maestro, cualquier otro rabino, se hubiera puesto hincho, se hubiera puesto a sudar, estuviera súper incómodo, estuviera allí como que moviéndose para ver, mirando a ver qué discípulo iba a sacar a esta mujer que se había sentado frente a él para escucharlo, o él hubiera esperado que ella se hubiera ido para comenzar a hablar. Pero Jesús la acogió con una sonrisa y dice que reconoció su valentía. Pero no solamente eso, si se hubiera quedado ahí, bueno, pues quizás era un caso aislado. No, él anima, exhorta a Marta a que siguiera el ejemplo de su hermana. Ella entró, María entró no por la puerta de atrás, ella no entró por una ventana, ella entró por la puerta del frente, por donde entraban todos los hombres, y se sentó a sus pies. Es obvio que Jesús no se molestó porque le dice a Marta que debería de seguir el ejemplo de su hermana porque estaba afanada con muchas cosas. Algo que quizás a veces nosotros no apreciamos es la cantidad de mujeres que seguían a Jesús. De hecho, cuando usted ha visto un cuadro donde Jesús está enseñando y aparecen mujeres al frente, no, típicamente él aparece rodeado ¿de quiénes? De hombres. Y si se representa a las mujeres, usualmente son 2 o 3, una minoría, o están escondidas en la parte de atrás. Y un detalle de cuando Jesús colgó de la cruz, que se sabe porque los evangelios lo relatan, es que mientras los hombres huían, muchas de las mujeres permanecieron. De hecho, Mateo 27:55 lo dice así: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole.
¿Quiénes eran estas mujeres que estuvieron al lado del Señor en su hora más oscura mientras los discípulos varones salieron corriendo? Eran las discípulas. Lucas capítulo 8, versos 1 y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Donde quiera que iba Jesús, le seguían no solamente hombres, le seguían hombres y mujeres. Eso no era común, queridos hermanos. Eso no era parte de la cultura. Eso no era lo que se practicaba. En aquellos días las mujeres no seguían a los hombres que no eran sus maridos, pero ellas seguían a Jesús. De hecho, cuando Jesús resumió las calificaciones de un discípulo, él no hizo ninguna restricción de sexo. Él no dijo, solo los hombres pueden ser mis discípulos. Él no dijo eso. Eso lo decimos acá dentro de las interpretaciones que se le dan. Y aunque no se dice quizás tan explícitamente como eso, la idea es que los hombres tienen ciertos poderes y privilegios que las mujeres no tienen, y que sin los hombres las mujeres no tienen acceso directo a Dios. Y eso me parece que ya usted está de acuerdo conmigo, que es una aberración a la intención original de Dios. Algunas de las enseñanzas más poderosas de Jesús fueron dichas exclusivamente a mujeres. Jesús le dijo a Marta que Él era la resurrección y la vida. Predicó el mensaje de no condenación a la mujer sorprendida en adulterio. Discutió el significado de la verdadera adoración con la mujer del pozo, una mujer samaritana, una mujer que su primer converso fue ¿quién? Una mujer gentil. Lo más famoso de todo es que reveló por primera vez la buena noticia de su resurrección a un grupo de mujeres. Y esto no fue un accidente. Jesús estaba modelando algo que el mundo jamás había visto, y era una iglesia en la que las mujeres servían junto a los hombres como socios iguales en el evangelio, gobernantes, eran socios en el propósito. Uno no era superior al otro, el otro no tenía más unción que el otro, uno no tenía más privilegios que el otro, eran coiguales, diferentes funciones, pero en el mismo propósito, sirviendo. Por lo tanto, lo que se ha hecho en interpretaciones es marginar, es quitar, subestimar, y eso lo que se ha causado es que ha reforzado estereotipos que se han vivido a través de la historia, que han marcado y han subestimado a las mujeres. Pero qué bueno que Jesús las libertó. Qué bueno que Cristo viene a ser ese que demuestra esta característica número 8, que Él les encargó a las mujeres que predicaran las buenas noticias. En una calurosa tarde en Samaria, Jesús se encontró con una mujer que, dice el relato, estaba junto a un pozo. Y él se puso a hablar con ella, y entre las cosas que ella le dijo es que, bueno, él era el Mesías que esperaban. La mujer fue tan transformada por el encuentro con el Señor que dice que dejó su cántaro de agua y se convirtió en evangelista. Al momento se fue a anunciar la buena noticia. Lo que ocurrió después es impresionante. Y esto nunca se había visto hasta ese momento. Mire, léalo allí conmigo para que no crea que yo me lo estoy inventando. Juan 4:34 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad
creyeron en él por la palabra de la mujer. Usted tiene que volverlo a leer porque esto es clave. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Y dice que ella daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Todo esto sucedió cuando el testimonio de una mujer no tenía ningún valor. Y por favor, préstele atención que Jesús le describe la condición de su vida. 6 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. Imagínese, esta mujer no hubiera sido recibida por nadie, nadie le hubiera creído. Todo eso allí sucedió cuando el testimonio de la mujer no tuvo ningún valor. Sin embargo, después de que Jesús resucitó, se apareció a 3 mujeres. Se nos dice en el relato bíblico, una era María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago. En el relato de Mateo, las mujeres iban corriendo a decir a los discípulos que la tumba estaba vacía cuando Jesús se encontró con ellas en el camino. Mira cómo lo dice allí. Entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las buenas o las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me sirvan. Lo que nos lleva a preguntarnos por qué Jesús no se lo dijo a sus discípulos en persona. Pedro y Juan también fueron al sepulcro. Él pudo haber esperado, pero el resucitado se los reveló primero a las mujeres para que las mujeres se lo dijeran a los hombres. Le anunció su resurrección primero a las mujeres. Todos los seguidores del Señor, todos los que han nacido de Dios, somos exhortados, encomendados, comisionados, enviados a contar la buena noticia, a exhortar, a consolar, a predicar que esta buena noticia de que Jesucristo ha resucitado es la esperanza de una humanidad perdida. Pero no podemos pasar por alto que las primeras que fueron llamadas fueron las mujeres. Es obvio que a Jesús no le molestaban las mujeres que predicaban. Quizás a algunos le molesten, pero a Jesús, que es a quien le debería de molestar, escúchame mujer, a quien le debió de haber molestado era Jesús, tu Salvador, y no le molestó. Así que no le pongas mucha atención a los varones que se molestan por mujeres predicadoras. Jesús trataba a las mujeres con respeto, las defendía de sus abusadores, las entrenaba, las discipulaba para que fueran compañeras de pleno derecho en su ministerio. Y antes de Jesús, nadie trataba a las mujeres así. Pero gracias al Señor, el mundo jamás volvería a ser igual después que Jesús liberta a la mujer. Hemos visto 8 formas en las que Jesús dio poder a las mujeres, las empoderó. Y para ser justos, la mayoría de ellas hoy no se consideran nada radicales en la iglesia moderna. La mayoría de los creyentes estarían de acuerdo en que está bien que los hombres hablen con las mujeres en público. Así no era en el tiempo de Jesús. Al igual que también se ve normal que las mujeres sean educadas y que pues se llamen también seguidoras de Cristo, hijas de Dios, que hayan nacido de nuevo. No hay problema con eso. En la mayoría de nuestras congregaciones, en la mayoría de nuestro contexto cristiano, ese no es el dilema. Donde algunos trazan la línea, donde algunos dicen, si todo eso está bien, ellas pueden nacer de nuevo, ellas pueden llamarse discípulas del Señor, podemos hablar en público, en nuestras reuniones, en nuestras convenciones, pero donde algunos dicen es que la mujer no puede ni enseñarle al varón, ni enseñar
en una congregación, ni predicar en una congregación donde haya hombres, mucho menos ser pastoras o apóstoles o evangelistas o profetas o maestras. Le pueden enseñar, sí, pero es a los niños, en la parte de atrás donde ellas no se vean mucho, porque la mujer no debe de estar en un rol público donde el varón esté presente. Y es de aquí donde algunos se apoyan y usan como argumento que Jesús nombró a 12 hombres judíos para que los representaran. Y eso, dicen algunos, de veras que lo dicen, yo he escuchado ese argumento. Y esa es la evidencia que si Jesús hubiera querido que la mujer tuviera un rol protagónico en la edificación de la iglesia, él hubiera llamado mujeres apóstoles. Y ellos dicen que como no hay una registrada en el grupo íntimo de Jesús, quiere decir que las mujeres no tienen autoridad para dirigir en la iglesia. Pero póngale cabeza a esto y calme el fariseo por un momento. Escuche bien. Si esa es la lógica que vamos a usar, o una, porque luego vamos a ver algunos textos que son un poquito más controversiales. Si esa es la lógica que vamos a usar, también entonces tendríamos que decir que solo los varones judíos son apóstoles, o que solo varones judíos son evangelistas, o que solo apóstoles, varones judíos son pastores, o que solo, porque si la lógica es, porque hasta donde yo sepa no había ni un boricua entre los 12 originales de Jesús. ¿O alguno de ustedes ha conocido algún boricua, algún venezolano, algún colombiano, algún argentino, algún boliviano? ¿Alguno de ustedes ha conocido algún americano que era parte del grupo original de los 12? Porque si la lógica es que eran varones judíos y no había mujeres apóstoles, bueno, pues entonces ninguno de nosotros pudiera servir en esa función. Ninguno de nosotros tiene el derecho de poder decir que fuimos llamados entonces, porque eso era solo para varones judíos. Por supuesto que esa lógica no solamente es defectuosa, es estúpida al momento de considerar que si la razón por la cual Jesús no tuvo mujeres en el equipo original, en el grupo original de los 12, es la evidencia de que la mujer no puede servir en ningún rol y capacidad donde tenga una función, donde los hombres estén sujetos a esa gracia y a esa unción. Entonces la mayoría de nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos violando también ese principio. La pregunta que nos tendríamos que hacer, y aquí es que la vamos a contestar, es ¿por qué Jesús eligió a 12 hombres y por qué no nombró apóstoles mujeres? Bueno, pero otra mejor pregunta que esa. ¿Qué pensaban los 12 hombres de las mujeres? Porque Jesús le modeló cómo se trataban. Jesús le modeló y ellos estaban influenciados. De hecho, cuando vinieron a la mujer que estaba en el pozo, ellos hasta se sorprendieron que Jesús estaba hablando con ella. ¿O no? Seguro. Ellos estaban influenciados. Esos hombres vivían dentro de los mismos complejos, prejuicios, tendencias en contra de la mujer. ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaban esos 12 acerca de las mujeres? ¿Se asociaron ellos luego con ellas? ¿O qué? ¿Le permitieron predicar ellos? ¿Le permitieron enseñar? Estas preguntas son importantes porque nos van a ayudar a nosotros a crear una base y un fundamento sólido sobre el cual construir un pensamiento coherente y consistente con el propósito eterno de Dios. Y allí es donde queremos y quiero dirigirme ahora con esto. ¿Por qué Jesús no nombró apóstoles mujeres? ¿Por qué? Jesús no escogió a los apóstoles varones porque él fuera sexista, sino porque sus oyentes lo eran. Profundo, ¿ah? No eran porque él era un sexista y él veía a la mujer o tenía una idea rara de que estas mujeres yo creo que no califican. Estas mujeres son buenas para algunas cosas, pero para esta tarea de ir a edificar mi iglesia, yo no creo que ellas califican, ¿no? Él no era un sexista. Él no tuvo mujeres apóstoles en su equipo original porque sus oyentes eran unos sexistas. Los judíos del siglo I nunca hubieran escuchado a las mujeres del mismo modo
que a Pedro y a Juan. Ya esto lo tratamos. Si usted se está conectando ahora y no entiende el contexto de lo que yo estoy hablando, tiene que ver las lecciones anteriores, porque aquí no estamos hablando en un vacío ni estamos disparando de la gaveta. No, usted tiene que poder tener el contexto claro. Por eso es que yo no he entrado a tratar con los pasajes difíciles, porque hasta que no entendamos esto, no vamos a tener contexto. No podemos hacer exégesis simplemente por leer un verso bíblico y 2 o 3 comentarios bíblicos. Hay que tener un cuadro amplio de qué era todo lo que rodeaba y qué estaba sucediendo en ese momento. Había un prejuicio brutal contra las mujeres, pero eso no lo digo yo, eso lo dijo Josefo, que es un historiador del primer siglo. Miren lo que él dijo: que no se admita el testimonio de las mujeres a causa de la ligereza y la audacia de su sexo. En otras palabras, en las mujeres no se podía confiar, por lo tanto, ellas no calificaban. Jesús instruyó a sus apóstoles para que fueran sus testigos primero ¿en dónde? En Europa, en Estados Unidos, donde la mujer tiene más derechos, en nuestros países que hay todavía ciertas leyes, que hay leyes que las defienden. No, en Jerusalén, en Judea. Ese era el punto de inicio. Sus discípulos iban a ser testigos. Primero, ¿dónde? Donde el sexismo, donde el prejuicio, donde la subestimación a la mujer. ¿Y usted cree que ellos iban a recibir a una mujer con un mensaje de un resucitado? No, allí solo podían funcionar los discípulos, los varones, hombres judíos, porque los hombres judíos no iban a escuchar a nadie más que no fuera un varón judío. Imagínense, en la década de los 40, de los 50, principios de los 60, en Estados Unidos, llevarle un negro a una asamblea de blancos para que le hablara acerca de igualdad. ¿Ustedes creen que lo iban a escuchar? ¿Ustedes creen de verdad que los blancos iban a escuchar a los negros en los años 50, 40, en los años 30, en los años 60 al principio? Jamás. Ese fue el dilema que Jesús encontró. Por eso es que encontramos a Pedro dirigiéndose a la multitud de los peregrinos judíos en Hechos capítulo 2 y luego a Pedro y a Juan predicando juntos en Hechos 3 y 4. Es obvio. ¿Por qué? Porque allí quienes estaban eran los de Jerusalén y los de Judea, los que habían venido de afuera, de otras regiones, de otros pueblos, de otras naciones, estaban allí por primera vez y estaban siendo expuestos al mensaje que estos hombres fueron testigos de él. Pero si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, encuentra luego a Esteban, otro judío, predicando en el Sanedrín, Hechos 7, antes de que Pablo se dirija al mismo grupo más adelante en el libro de los Hechos. Cuando el evangelio se extendió más allá de Jerusalén y Judea, cuando fue y se extendió mucho más allá en el territorio de los sexistas, de los prejuiciados, de los que subestimaban a las mujeres empezaron a desempeñar un papel más destacado en su predicación. Esto es lo bueno que está registrado en la Escritura. La pregunta sería, ¿qué pensaron los apóstoles? ¿Qué pensaron los apóstoles de las mujeres en el ministerio? ¿Qué pensaron ellos? ¿Pensarían ellos que ellas deberían de haber sido, debieron de haber sido consideradas? ¿Volvieron ellos a los patrones viejos, a las costumbres del patriarcado? ¿Qué habrán pensado ellos? ¿Qué hubieran pensado ellos? Bueno, ya Jesús no está, él las trató bien chévere. Él era bien chévere con ellas, le dio participación, las incluyó en el grupo. Nosotros veíamos que eran discípulas también de él, las seguían. Es más, tuvieron hasta más valor que nosotros porque nosotros salimos corriendo, pero después de todo los varones somos nosotros y aquí quien tiene la autoridad. Ellos pudieron haber dicho eso.
¿Volverían ellos a las mismas costumbres del patriarcado? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, porque eso nos va a ayudar, porque los primeros destellos de que algo diferente estaba sucediendo era el libro de los Hechos en capítulo 1, verso 4. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ojo, no pase esto por alto, con las mujeres. ¿Con quién? Con las mujeres. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No pase esto por alto. No pase esto por alto. Estos judíos que habían sido también influenciados y tenían prejuicios antes de la resurrección, de repente hay un cambio de acercamiento. Y dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mis queridos hermanos y hermanas, fue el primer indicio de que la iglesia del Nuevo Testamento no iba a regresar a los conceptos judaicos, a los modelos castrantes, al prejuicio, a la tendencia de subestimar a la mujer y hacer al varón superior. No, Jesús le había enseñado y le había modelado, y aquí empezamos a ver los primeros rasgos de que algo iba a ser diferente. Quizás para usted y para mí, una reunión en una iglesia donde hoy aparezcan varones y mujeres no aparece nada como que de otro mundo, pero ubíquese allí. Allí se empezó a mostrar algo diferente. Hombres y mujeres oraban juntos. Las mujeres no estaban detrás en un tabique. Los hombres no estaban tras puertas cerradas. No estaban unos a la izquierda y otros a la derecha. Estaban juntos orando. En Hechos 2, los creyentes estaban reunidos en el aposento alto, cuando hubo, dice, un ruido del cielo como el rugido de un viento fuerte. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Y dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los discípulos, tanto hombres como mujeres, comenzaron a hablar en otras lenguas, y una multitud se reunió para ver lo que estaba pasando. Nunca se había visto algo así. Alguien se levantó. ¿Y qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Y la explicación usted no la puede ignorar. Hechos capítulo 2, versos 17 al 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Aquellos días de Joel son los días presentes de ese momento. No es que esto va a suceder, es que esto ya sucedió. Esto es una verdad consumada, esto es una verdad presente, esto ya es. Desde el momento de la resurrección son los últimos días, es el primer día de una nueva creación. Mis queridos hermanos, Dios estaba trayendo un cambio profundo y poderoso, realineándolo todo por causa de la resurrección, y Pedro es el intérprete de lo que habían dicho en la dispensación anterior. Las mujeres ya no iban a permanecer calladas y ocultas. Ojo con eso, las mujeres ya no iban a permanecer calladas y ocultas. A partir de ese momento serían tratadas como socias iguales en el ministerio del Espíritu Santo a la iglesia. Jesús le había mostrado el camino, pero en el día de Pentecostés la iglesia abrazó el plan de Dios y se asociaron, volvieron a ser lo que Dios siempre había querido que fueran. Los resultados fueron dramáticos, instantáneos. En poco tiempo, miles de hombres y mujeres de Judea se habían convertido a Dios. De hecho, cuando usted lee la historia, encuentra que en Samaria Felipe bautizaba a hombres
y a mujeres. Incluso los sacerdotes recalcitrantes que llevaban legiones de fariseos por dentro, esos proveedores del patriarcado, se estaban convirtiendo a Jesús. Quizás la señal más dramática de la participación de las mujeres en la nueva iglesia, allí formándose en sus primeras etapas, fue con un hombre llamado Saulo de Tarso, que comenzó a meterlas en la cárcel. No me crea a mí, lea el texto. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mis queridos hermanos, antes de Pentecostés, las mujeres nunca fueron arrestadas. ¿Por qué? Porque no se les permitía hacer nada. Nunca hicieron nada. La noche en que Jesús fue crucificado, los discípulos varones salieron huyendo atemorizados, pero sus seguidoras se mantuvieron firmes junto a la cruz sin moverse. Y como no eran una amenaza para los líderes religiosos, tampoco tenían motivos para huir. Ellas podían estar allí tranquilas, pero ya cuando este evangelio está corriendo, está llenando todas las regiones. Ya cuando Saulo aparece en el escenario de la historia, las mujeres cristianas se habían convertido en colaboradoras activas del evangelio. Por lo tanto, se les encarceló junto con los hombres. Créanme que no las estaban encarcelando porque estaban haciendo pan ni estaban en la guardería. Créanme que no fue por eso. Estaban activas, funcionando en todo lo que el Espíritu Santo las equipara y las empoderara para hacer. Note lo que dice Hechos 9:1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o qué, si estuviéramos en un auditorio, yo le diría, ¿y qué? Mujeres de este camino para que los trajese presos a Jerusalén. Un dato importante es el impacto que causaron las mujeres en diferentes estratos de la sociedad. Esto es historia, queridos hermanos. En el siglo IV, Libanio, un retórico griego, preguntó, ¿qué mujeres tienen estos cristianos? ¿Qué mujeres? En otras palabras, no son iguales que estas mujeres donde son subestimadas, donde están siendo maltratadas. ¿Qué mujeres tienen estos cristianos? Él no era creyente, pero su alumno, Juan Crisóstomo, llegó a ser arzobispo de Constantinopla, y esto es lo que él dijo sobre las mujeres de la iglesia del primer siglo. Las mujeres de entonces eran más animosas que los leones y compartían con los apóstoles sus trabajos por el evangelio. De este modo, dijo él, viajaban con ellos y también desempeñaban todos los demás ministerios. Termino con lo siguiente. En el capítulo 16 de la carta de Pablo a los romanos, Pablo identifica 29 personas. A muchas de estas personas él las saluda y a otras las reconoce de una manera muy especial. Lea el capítulo 16. Las mujeres allí representan un 30% de los nombres de la lista de Pablo, pero reciben más del 60% de su reconocimiento apostólico. De los hombres que Pablo identifica, el 74% simplemente los saluda. Sin embargo, al 80% de las mujeres que reconoce, las elogia. En algún lado a nosotros se nos escaparon ciertas cosas. O sea, las mujeres de la iglesia en Roma no eran cristianas de segunda categoría. O sea, el ministerio de ellos no era solamente en la guardería o haciendo popusas o haciendo arepa para vender mientras los hombres están allá orando y bajando la unción del cielo. No, ellas estaban cumpliendo con la función en el mismo nivel que los líderes masculinos lo estaban haciendo. De hecho,
a los ojos de Pablo, tenían el mismo interés en la iglesia y estaban haciendo un trabajo digno de ser elogiado. Escuche bien, digno de ser elogiado. De hecho, Pablo elogió más a las mujeres que a los varones. Podríamos incluso concluir que las mujeres de Roma estaban realizando la mayor parte del ministerio. Romanos capítulo 16, verso 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Verso 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Pablo nombra a 4 mujeres que trabajaron mucho en el Señor, no en la cocina, en el Señor, no en la guardería, en el Señor. ¿Qué tipo de trabajo habrán hecho estas mujeres? Obvio que si están trabajando en el Señor, están predicando, están sirviendo, están edificando la nueva criatura, están trayendo una palabra de afirmación, comunicando la verdad gloriosa del evangelio eterno, están afirmando la resurrección de Cristo, están comprometidas con aquel que ahora había resucitado. Ellas hicieron el mismo trabajo que Pablo, predicaron el evangelio por todos los lugares, eran ministros del evangelio. ¿Por qué otra razón iba Pablo a alabar sus labores si no era porque él veía la importancia de las mujeres en el servicio y en el avance del evangelio? Nadie más en las Escrituras reconoció el ministerio de las mujeres en el grado en que lo hizo Pablo. Y eso es correcto. Por supuesto que es correcto, porque estaban haciendo el trabajo. Sí, pastor, pero ¿y qué de esos textos que Pablo menciona donde la mujer no puede hablar, donde no debe de tener autoridad, donde fue creada después del varón? Calma el fariseo, que por ahí vamos en las próximas intervenciones. Allí vamos a llegar, pero si no tenemos este contexto, no tenemos fundamentos para poder establecer las razones de por qué esos textos eran necesarios que estuvieran escritos y fuesen inspirados de esa manera para tratar asuntos particulares y pertinentes que tenían el potencial de dañar profundamente la iglesia local de ese momento. Así que por allí vamos a llegar, pero por hoy esto es todo. Bueno, déjeme saber si esto le ayudó, si esto le ha edificado. Veo que hay muchas mujeres conectadas por allí. Creo que vi hasta mi princesa Giselle. Yo creo que la vi por allí en una que miré los comentarios. Yes, Princess está por ahí. Esa princesa mayor de casa, Giselle, la que nos hizo abuelos. Yes, yes, yes. Eso es, mi princesa. Usted es una ministro del Señor. Bueno, déjeme saber si esto le ha edificado, si le ha ayudado. Mujeres que se han sentido subestimadas, maltratadas por la religiosidad, ignoradas a través del tiempo. En Cristo eres amada, reconocida. En Cristo eres elogiada. En Cristo tienes una función gloriosa en el cuerpo de Cristo. En Cristo eres llamada a ser cogobernante en el propósito y la intención original. No estás llamada a servirle a Adán, sino a servir con Adán. No estás llamada en servirle ahora por causa de una cadena de autoridad donde uno es arriba y el otro es abajo. Y eso vamos a llegar allí cuando hablemos de qué es lo que significa verdaderamente el hombre como cabeza de la mujer y por qué. Si no entendemos eso, vamos aún hasta alterar la configuración de la familia celestial si no entendemos cómo opera en la nueva creación el orden de autoridad que se ha establecido. Así que usted no puede perderse ni una, porque esto cada vez se pone mejor. Y recuerden, todos los estudiantes que acaban de comenzar en la comunidad virtual, bienvenidos. Óigame, semana tras semana llegamos a tanta gente, muchos se matriculan y comienzan esta jornada y los testimonios inmediatamente nos dejan saber el impacto que están recibiendo
en estas lecciones que están diseñadas para afirmar y edificar el hombre interior. Y cuando hablamos de hombre, no estamos hablando de varón y de hembra, estamos hablando de la nueva criatura en Cristo el Señor. Así que matricúlese, tiene 60 días gratis, no tiene nada que perder, cómase 3 hamburguesas menos, le va a bajar el colesterol, pero le va a subir su nivel de entendimiento espiritual, y eso es ganancia. Eso es ganancia, porque todas las otras cosas encuentran su orden correcto. Transformadosencristo.com. Transformadosencristo.com